El versículo 12 de Lucas 2. Versículo 12 del capítulo 2 de Lucas. Vamos a leerlo del versículo 8 al versículo 2. Por favor, leo para ustedes, hermanos, dice la palabra de Dios así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, juntos, hermanos, 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oremos a nuestro Dios. Padre soberano, en esta hora, Señor, de la tarde, queremos darte gracias. Y te doy gracias, Padre, porque nos permites una vez más escuchar palabra tuya. Permite que nuestro corazón, Señor, esté receptivo. Padre Santo, que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente, nuestros oídos abiertos para recibir tu palabra, escucharla, ponerla por obra. Permite que todo nuestro ser esté atento, Señor, a lo que hoy tienes que decirnos a través, Señor, de tu palabra. Te rogamos que me dirijas, que me uses, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre amado, para que sea tu divino Espíritu iluminándome, alumbrando, Señor, que me dé las palabras precisas y claras. Señor, que los dichos de mi boca sean gratos y que lo que se proclame hoy sea solamente palabra tuya, que edifique nuestra vida, que nos anime y que nos haga reflexionar en nuestro caminar contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a pedir si hay maestros, si hay pequeños que puedan tomar el lugar para los pequeños, solamente los adolescentes puedan quedarse para compartir la palabra de Dios. Si no es así, hermanos, compartimos la palabra de Dios entonces. Y voy a pedir que usted se ubique, por favor, también en el libro de Ruth, por favor. En Ruth, por favor. Y tengamos un tiempo. ¿Saben dónde está Ruth? Mi hermana dice presente. No, mi hermana Ruth, no, el libro de Ruth. ¿Dónde está el libro de Ruth? Después de Jueces. Vamos entonces, hermanos, a leer una parte de la palabra de Dios. En el capítulo 2, quiero que me acompañe alguien, por favor, a leer los versículos del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ruth, capítulo 2, del 1 al 4. La palabra de Dios dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Gelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orca y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Amén. Fíjense en el capítulo 1 de este libro de Ruth, ¿dónde acontece esto, hermanos? Versículo 1, ¿qué dice? En los días que gobernaban, ¿quiénes? Los jueces. ¿Hubo hambre en qué tierra? Ajá. Hubo hambre en la tierra, dice aquí. Así es. Y hubo un hombre que ¿de dónde era? De Belén. ¿Saben quién era ese hombre? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba Elimelec. Ajá. Y dice que fue ¿a dónde? Bueno, a morar a los campos ¿de dónde? De Moab. Y su mujer y sus 2 ¿qué? Hijos. ¿Sí? Ahora,
Vamos a leer, hermanos, y recordar y comparar esta parte de la Escritura. Primeramente, mis amados hermanos, quiero compartirles. Hoy el tema que estamos compartiendo, el tema del año, va a ser una iglesia centrada en el Evangelio. Hemos visto el domingo pasado acerca de cómo tenemos que verdaderamente comenzar en un nuevo modo de vida. Verdaderos nuevos comienzos, dijimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué implica un nuevo comienzo? Todo lo que implica estarnos centrándonos y enfocándonos en Jesucristo, en su Evangelio. Ahora, el tema de hoy se llama espigas en el campo. ¿Qué hace una espiga, hermano? ¿Qué es una espiga? ¿Qué es una espiga y qué hace una espiga? Por lo menos, si usted se mete a, digamos, en la parte del internet, por lo menos una propiedad que podamos mencionar de la espiga. ¿Qué es una espiga? Primero, ¿qué es una espiga? ¿Saben qué es una espiga? No es la panadería famosa, no. Es otra. ¿Qué es una espiga? Es el fruto del trigo, ¿no? ¿El fruto de qué? Trigo. Del trigo. ¿Y qué hace esa espiga? ¿Qué hace la espiga? ¿Qué propiedades tiene? Es alimento, claro. Pero tiene una propiedad, fíjese bien, una propiedad muy importante que tiene la finalidad de ser diurética. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser diurética? ¿Sabe? Eliminar el agua del organismo. Ajá. ¿Eliminar qué? El agua, los desechos. Todo lo que es basura, ¿sí? Lo elimina, lo limpia. Por eso decimos que cuando uno quiere ponerse a dieta, yo como mucho pan, pero a mí no me gusta el pan integral. ¿Pan de qué? De trigo. No me gusta lo bueno, me gusta más la harina que infla, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta o no? Ah, no. Bien, hermanos, fíjense bien, es una propiedad entonces. Y si la palabra de Dios está diciendo espigas en el campo, en este tema, vamos a recordar que es adoración. ¿Usted a qué viene el día de hoy? ¿A qué? Adorar a Dios. Recordemos que el día 5 para 6, la sociedad celebra algo importante para ellos, que es ¿qué? Día de Reyes Magos. ¿A cuánto le trajeron Reyes? ¿A quién le trajeron Reyes? ¿A nadie? ¿No? ¿Hermano, nada más levanta la mano? ¿No? Oye, Bueno, quiero que usted entienda un poquito más. En primer lugar, hermanos, ni eran reyes ni eran magos. Eran solamente sabios del oriente. Cuando usted recuerda ese acontecimiento, ¿cómo se lo imagina? Con sus coronas. ¿Cuántos eran? Bueno, dice la sociedad que eran 3. Por los regalos, ajá. Y no sé si por los animales, eso ya vino después, ¿no? El camello, ¿qué más? Bueno, la sociedad, todo eso lo dice la sociedad. Y lo ha transversado, porque en primer lugar, como bien decía nuestra hermana Isel, ni siquiera eran 3, no se sabe cuántos eran, pues puede haber sido más. ¿Sí? Y nada más por la cantidad de regalos. Ahora fíjese, ¿qué regalos llevaban estas personas? Oro, incienso y mirra. ¿Usted cómo se imagina ese acontecimiento? Bueno, le llevan a Jesús oro. Híjole, es algo muy valioso. ¿Qué más? Incienso. ¿Verdad? Mirra. Quiero que usted sepa que Jesús, hermanos, no fue recibido en adoración de manera ostentosa, como lo pinta la sociedad. No fue de esa manera. No nació, hermanos, Jesús de padres de la realeza. Por eso, no eran los reyes quienes iban a visitar, no eran los magos quienes iban a visitar a Jesús. Más bien, y en la providencia de Dios, nació Jesús de una pobre pareja, de origen, ¿qué? Judío. ¿Sí? Ahora, los únicos dignatarios, digamos así, las personas que eligió Dios para anunciar, eran unas personas. ¿Quiénes eran esas personas? Según lo que acabamos de leer en Lucas 2:12. ¿Eran qué? Pastores. Fíjese que en aquella época, los pastores dedicaban su tiempo a su rebaño. No tenían tiempo ellos para poder cumplir con la ley.
acudir, digamos, al culto, guardar los días de reposo. Ellos se dedicaban más a su rebaño. Y por lo tanto ellos eran considerados como impuros y eran despreciados, eran marginados por la realeza. ¿Por qué se imagina usted que entonces Dios eligió a aquellas personas, pastores humildes, despreciados, para anunciar el nacimiento del Salvador? ¿Por qué se imagina que Dios eligió a este grupo de humildes pastores? ¿Por qué se imagina? En ocasiones solemos pasar por alto y nos quedamos con eso: 3 reyes, 3 animales, 3 regalos, ¿verdad? O sabios de Oriente, ya el más espiritual que hayamos aprendido más, eran sabios de Oriente, y nos quedamos así. Pero déjenme decirles que estos pastores no recibían ninguna atención por parte de la realeza. Eran despreciados, marginados estos pastores, gente despreciada. Por eso eran considerados pues impuros e indignos por dedicarse más a su rebaño. Ahora, el hecho de que Dios escogiera a estos humildes pastores, amados hermanos, para anunciar ese mensaje de evangelismo que anunciaba las buenas nuevas del nacimiento de Jesús, era para que nosotros aprendamos esta enseñanza. Que hay una profunda relación, un profundo deseo en el corazón de Dios por su pueblo. ¿Cuál es ese deseo del corazón de Dios, en el corazón de Dios? Cuando Dios toma la condición de siervo en Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses? Que no escatimó, ¿a qué? Al ser igual que a Dios, sino que entregó su vida por usted y por mí. Es decir, mis amados hermanos, la salvación, la muerte de Jesús, el anuncio estaba incluyendo a todos, nadie estaba excluido de ese anuncio, como lo hacía la realeza para con los pastores. Pero ahora fíjese bien algo importante, hermanos. La profecía, Lucas capítulo 2 y versículo 12, dice así, del 8 al 12. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, lo que hemos explicado. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Quiero que usted subraye ciudad de David y la misma región, versículo 8 y versículo 11. Y luego versículo 12 dice así: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ya subrayó misma región, versículo 8 y versículo 11, ciudad de David. ¿Sí? ¿Dónde acontece esto? ¿Cuál es la misma región? ¿Cuál es la ciudad de David? En Belén. Ok, hasta ahí, estamos en esta parte, ¿sí? Ahora, mis amados hermanos, fíjese cuál era esta señal a los pastores. Versículo 12, ¿cuál era la señal de los pastores, a los pastores? Ver al niño ¿qué? Envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Quiero que usted me diga cómo se imagina este acontecimiento. ¿Cómo se imagina a Jesús de bebé envuelto en pañales y en un pesebre? ¿Cómo se lo imagina? ¿Alguna vez alguien que se ha convertido puso nacimiento, pone nacimiento, compró los muñequitos, todo eso? ¿Sí? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Sí? ¿Cómo era el pesebre que ponía hermana Lulú? Ah, bueno. ¿Cómo era el pesebre? Perdón, más. Pues una casita y pues... ¿Una qué? Una casita. Una casita, ¿cómo de qué es? Paja. Paja. ¿Y cómo de qué era la casita? ¿De qué es? De madera. De madera. Así nos imaginamos el pesebre. ¿Cómo se lo imagina usted? El pesebre. Un corral donde están los animales y hay pastura y todo. Así nos los imaginamos. Bueno, déjeme decirle que el pesebre ni siquiera era de madera, no era un corral, era de roca caliza el pesebre. Como una cueva, gracias, ajá, o sea, de roca. Ahora imagínese, usted no se puede imaginar a un bebé envuelto en pañales, o sea,
¿Y cómo se lo imagina? Como la pinta la caricatura, en cuero de aquí, solamente los pañales, ¿no? Así se lo imagina también. ¿Cómo envuelve usted? ¿Quiénes son madres de familia? ¿Cómo envolvieron a sus hijos de pequeños, de bebés? ¿Cómo los envuelven? Con hijas calentosas. Ajá, ¿y cómo pero cómo se veía el bebé? Como tamalito, sin poderse, para que no se rasguñara, ¿verdad? Ahora imagínese, usted ve al bebé y lo ve tierno, de esa manera, ¿sí? Pero fíjese algo importante, hermanos. Y ponga su mirada ahora. Ese bebé envuelto de esa manera, en una roca caliza, ¿qué apariencia daría? ¿Sí? Más que eso todavía. En aquella época, ¿en dónde estamos hablando? En Belén, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿cómo las personas sepultaban a sus seres amados? No había sarcófagos, no había nada. ¿Qué hacían? Los envolvían. Sabían de qué eran las partes o las tumbas donde ponían el cuerpo. ¿Sabían de qué era? De piedra, de roca. ¿Se está dando cuenta un poquito? Aquellos sabios de Orientes fueron a ver al niño Jesús, al Salvador, pero ¿cómo tenía la apariencia Jesús? No tierna con sus pañalitos así, ¿no? Tenía apariencia de ¿qué? De la muerte en él. Porque estaba recostado, envuelto de esa manera y en una roca caliza, en un pesebre. Sin embargo, estaba ¿cómo? ¿Cómo? Estaba vivo. De manera, hermanos, que entonces es eso el significado, pues, del nacimiento de Jesús, de la adoración a nuestro Dios. Es decir, hermanos, este bebé Jesús, mismo Dios, tomando en la condición de humano, nacido en un pesebre con la apariencia de muerte, significaba que él había de nacer para experimentar ¿qué? Sufrimiento y muerte, pero volver a ¿qué? A vivir. Eso era realmente el significado de la adoración. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios en Jesús se encarna, se entrega? ¿Por qué lo hace? ¿Por amor? ¿Por misericordia? Infinito, sí. Pero ¿cuál es el propósito? Que su creación, ¿qué? No se pierda, se entrega. Ahora, ¿el pesebre para qué servía? Para guardar a los animales. No. ¿Para qué servía el pesebre? Para que comieran. En el pesebre, los cerdos, los animales, se les servía la comida en ese pesebre. Era un lugar donde el animal comía. Jesús estaba ¿en dónde? En el pesebre. Podemos tener quizás la imagen de que Jesús viene a ser comido. Hay una situación que vamos a ver en la Santa Cena, pero que no queremos que se confunda. No es de que Jesús venga a ser comido, sino que Él se entrega en cuerpo, en sacrificio y en muerte por usted y por mí para volver a vivir. Espigas en el campo, ¿qué tiene que ver lo que leímos en Ruth? ¿Qué tiene que ver eso? Leamos ahora Ruth, capítulo 2, por favor. Vayamos a Ruth, capítulo 2, por favor. Y acompáñeme, por favor. Versículo 1, dice así la palabra de Dios. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia, de Elimelec, el que leímos hace rato, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz,
el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué tiene que ver esta parte con el pesebre, con el que Jesús entregue? ¿Qué tiene que ver esto? Espigas en el campo. ¿Qué es lo que tiene que ver, hermanos? Miren, lo que acabamos de leer, en el capítulo 1 dijimos que había hambre, ¿en dónde? En la tierra. ¿Sí? ¿Cuál era la tierra? ¿Sabía usted que estos campos de Moab, dónde estaban? En Judá. ¿Y Judá es la capital de quién? De Belén. Ahora fíjese algo importante. Antiguamente, las personas ricas que tenían sus campos permitían a las personas más pobres recoger espigas. ¿Sí? Algunos se molestaban. Aquí Booz, bueno, le dice a Ruth: puedes seguir recogiendo, no vayas a otro campo, aquí está todo. Y le dice a sus criados: pues déjenla recoger y dejen que caiga lo mejor también para que no se vaya a otro campo. ¿Saben lo que significa Belén? Casa de pan. ¿Cuán, hermanos, adecuado es que nuestro Salvador naciera en dónde? ¿En dónde, hermanos? En Belén. Casa de pan. Cuán adecuado es que hoy, como espigas en el campo, tengamos una referencia de los campos de Moab, que había hambre en la tierra, pero esa espiga, ¿sí?, puede referirse también a nosotros. Primeramente, hermanos, Jesús nace en Belén, y la profecía es de aquel que nacería para ser el pan de vida eterna. No nos gusta el trigo, no me gusta el trigo, me gusta la comida chatarra. Pero para que yo tenga una dieta, para que tenga una buena forma, una buena figura, ¿qué debo de hacer? Dejar de comer, ¿qué? La levadura, guardar la línea, ¿verdad? Y entonces, hermanos, si la experiencia que nos enseña esta parte de la palabra de Dios es que ciertamente nuestro Dios en Jesús tenía la apariencia de muerte cuando van los sabios de Oriente a adorar a Dios, Él no fue recibido con ostentamiento. El oro. ¿Qué significa el oro? Le reconocían como el rey. ¿Sí? El incienso. Quizás algo, todo esto agradable. Pero ¿sabe qué significaba la mirra? Bueno, unos dicen que, bueno, sí, perfume aromatizante, pero ¿para qué se usaba la mirra en el Antiguo Testamento? Para embalsamar, ¿qué? Los cuerpos. ¿Por qué le regaba un sabio de Oriente algo para embalsamar su cuerpo? Porque sabían y conocían que experimentaría, ¿qué? La muerte.
pero volver a vivir. Y es lo que tenemos que nosotros anunciar. No importando nuestra circunstancia, hermanos, recordemos que puede nuestro matrimonio estar quebrantado. Puede quizás nuestra circunstancia, nuestra vida familiar, parecer que se está muriendo, destruyendo. Podemos experimentar muerte en el hogar. Pero solamente Dios en Jesús es capaz de darnos ¿qué? Vida y resurrección. Es decir, su matrimonio está quebrantado. No, si usted dice, bueno, es que ya no tiene sentido, está ya roto, la esperanza está en Jesús. Él puede volver a la vida ese matrimonio. Ponga su esperanza ¿en quién? En Jesús, que vino a dar vida, vino a sufrir y a morir por nosotros, sí. Y por eso hemos de adorarle. Y ahora, hermanos, entonces tenemos que compartir a ese Dios vivo, no a aquel Jesús crucificado nada más, sino al Cristo resucitado, al que da vida nuevamente. Espigas en el campo. ¿Qué hace la espiga entonces? Alimentar. Y es la que alimenta y nutre verdaderamente, guardando la figura. Por eso es que hoy las espigas tenemos que ser nosotros, compartir el Evangelio a nosotros. Pero muchas veces entendemos, hermanos, que es, bueno, yo escuché la palabra de Dios y ahora la comparto a mi hermano, a mi familiar, a mi conocido. Pero no, hermanos, hoy, en esta hora, vamos a compartir acerca de cómo tenemos que evangelizar, cómo tenemos que nosotros compartir la palabra. Porque muchas veces nos enseñan, bueno, hay un modelo y tenemos que seguir los pasos y lo hacemos cotidianamente, rutinariamente. Hoy quiero compartirles esto, hermanos, preguntándoles, levante usted la mano, ¿quién tiene familiares por los que usted ha orado o conocidos? Y que de pronto usted diga, es que por más que oro, siento que no estoy viendo a Dios en mi esposo, en mis hijos. ¿Quién tiene familiares así o conocidos por los que esté orando por su vida espiritual? Levante la mano, hermano. Y así mantenga su mano levantada si usted desea que Dios se manifieste en su vida y en su corazón de ellos. Hijos, esposo, esposa. ¿Sí? Vamos a aprender a compartir la palabra de Dios. Baje su mano. Son 5 pasos, hermanos, para poder evangelizar. Este material se lo voy a compartir y traer el día domingo siguiente. Romanos 10:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por favor, hermanos. La palabra de Dios nunca va a volver vacía cuando la compartimos. Pero los instrumentos que somos nosotros tenemos que ser eficaces en compartir esa palabra de Dios. ¿Sí? Yo sé que hay un plan de evangelismo que usted conoce que se llama Andrés en Acción. Y no sé si algún día le enseñaron acerca de la mano, los dedos de la mano. Que podemos evangelizar con los dedos de la mano. ¿Algún día le enseñaron? ¿No? Voy a compartirlo. Pero no quiero que usted se quede con los dedos de la mano. Lo que quiero es aquí que podamos experimentar y aplicar lo que aprendamos. Romanos 10:17, ¿qué dice, hermanos? Termino. ¿La fe qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el primer paso para poder compartir la palabra de Dios es escuchar. Escuchar primero. Yo no sé si usted platica con una persona, le pide consejo, o usted va, si alguna vez tiene alguna situación y va a consejería, con el psicólogo, con el dentista, con el médico, con quien sea, y le tiene que exponer su caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando? Y usted aún no termina de hablar, y ya el médico o la persona ya le está diciendo lo que tiene que hacer. ¿Le ha pasado? O si es usted, está recibiendo consejo, y ni siquiera deja hablar a la persona, ya le está diciendo lo que tiene que hacer. Eso no es escuchar. Escuchar es, primeramente, recibir todo, hasta que la persona deje de hablar, y entonces sí, conforme Dios me va hablando, voy compartiendo lo que Dios revela. Por eso es escuchar. Pero ¿qué es lo que tengo que escuchar yo para evangelizar? Mire, dice que la fe es un don de Dios. Ya la tenemos, ¿sí? Pero hay que ejercerla. Es como un músculo, decíamos. Aquí yo les decía hace ratito, es un gimnasio porque nos ponemos de pie, nos sentamos y así, ¿verdad? Así tenemos que ejercer también la palabra de Dios, la fe.
¿Sí? Entonces, dice que la fe es por el oír. ¿Por qué a veces soy debilitado y tengo dudas en las circunstancias o vicisitudes o cambios en mi vivir? ¿Por qué se siembran mis dudas? Porque no estoy ejercitando ¿qué? La fe. Porque no estoy, a lo mejor estoy oyendo. Es muy a diferencia oír y escuchar. Ahorita estamos oyendo los ruidos de los carros, pero usted no sabe qué carro está pasando, nada más lo escucha. Digo, lo oye. Pero si usted lo escucha, se pone atención para ver hasta qué placa, qué color y qué modelo de carro es. ¿No? Así a veces pasa con nuestra vida espiritual. Solamente oímos la palabra y no escuchamos. La fe viene por el oír, sí, pero aquí el verbo oír es eso, poner atención. ¿Y el oír qué? ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. Yo puse hace unos años en una publicación, mi amado hermano y hermana, si usted no lee la Biblia, no la estudia, no medita en la palabra de Dios, si nosotros no leemos la Biblia, no venimos al culto, no escuchamos la palabra de Dios, no tenemos nada que decir al mundo, porque no estamos ¿qué? Escuchando. Primer punto es escuchar, hermanos. Ahora, Deuteronomio 17:19, ¿qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y lo tendrá, ¿qué? Consigo. ¿Y qué más dice? ¿Lo qué? Leerá en él todos los días de su vida. ¿Lo leerá cuándo? ¿Los domingos? ¿Los sábados? ¿El Shabbat? Todos los días de qué? De su vida. ¿Y qué más dice? ¿Para poner qué? Para aprender a temer a Jehová. ¿Y para qué? Poner por obra esa ley. Entonces, el segundo paso es dedicar nuestra vida a leer la palabra de Dios. Yo, hermanos, fíjense que he escuchado cuando dicen, bueno, voy a llamarle así hermanos, entre comillas, porque me han dicho a mí, es que pastor, fíjese que me están platicando, ¿no? Y mire, la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Digo, caray, digo, enséñame esa Biblia porque no la conozco. ¿Dónde dice eso? Hermanos, a veces expresamos eso, ¿por qué? Porque nos falta, ¿qué? Leer la palabra de Dios. Y no es leer, por ejemplo, usted puede leer y solamente abrir la Biblia, ya leí donde caiga. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si, y eso dice que hay que poner por obra, ¿no? Lo que leamos hay que ponerlo por obra. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si usted con ese pensamiento de, bueno, hoy voy a leer a ver dónde cae? ¿Qué tal si cae donde dice Judas fue, se ahorcó y se mató? ¿Lo va a poner por obra? Tenemos que tener un modelo de ¿qué? De lectura bíblica. ¿Sí? Entonces, y leer con entendimiento. Entender que hay destinatarios originales, escritores originales también, y qué aprendemos nosotros de eso y qué podemos aplicar en nuestra vida. Por eso es entonces escuchar y leer. Y voy a decir, por favor, que usted pueda, para terminar con este tiempo, son 2 partes que hemos visto. El siguiente domingo veremos otras 3, pero quiero usted que me ayude, por favor, a buscar Proverbios 2, del 1 al 6. Josué 1:8 y Salmos 119, del 9 al 11. Proverbios 2, del 1 al 6. Josué, del 1 al 8. Y Salmos 119, versículo 9 al 11. Y usted con una sola palabra, en cada cita bíblica, pueda poner qué palabra cree o qué acción o qué verbo, como lo quiera llamar así, cree que tenga que seguir después de escuchar y de leer. ¿Qué es lo que tenga que seguir después en cada cita? Para poder compartir la palabra de Dios.
Y ahora déjeme decirle algo, hermano y hermana. Después de que adoraron al Señor, estos pastores salieron, dice la palabra, llenos de gozo del evangelio que les había sido anunciado. Dice la Escritura que una hueste celestial se manifestó y alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra qué paz, buena voluntad, ¿para quién? Para con los hombres. ¿Por qué los pastores habrán salido llenos de gozo al haber visto a Jesús? ¿Por qué qué les habrá provocado gozo al ver a Jesús en el pesebre, aún con esa apariencia? Precisamente eso, que ni la misma muerte iba a poder prevalecer ¿sobre quién? Sobre el Salvador. Amén. Así que, hermanos, después de que ellos comprenden esto, estaban entonces listos para anunciar las buenas nuevas de ese nacimiento del Salvador a todo aquel que quisiera ¿qué? Oír, escuchar la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, hoy quizás hay hambre en su hogar. No me refiero a que no haya comida. Quizás está haciendo falta la palabra que nutre en su hogar. Quizás no ve a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No ve a Dios en ellos. No ve avance en ellos. Porque quizás están alimentándose con comida ¿qué? Chatarra espiritual. Y hace falta esa espiga en su hogar, en su campo. Usted es la espiga, somos la espiga. Quien va a dar ese sabor, quien va a eliminar, ¿qué dijimos? Toda esa basura. Va a purificar ese lugar, ese campo. Pero tenemos que aplicarlo primero nosotros. Porque quizás nosotros no estamos todavía siendo esa espiga y no estamos creciendo. Pero dice Dios que aunque haya muerte en su matrimonio, que aunque haya muerte en la vida espiritual de sus hijos, que aunque haya muerte en su empleo, en su hogar, en su escuela, en su relación familiar, Dios vuelve a la vida. Vino a sufrir, a morir, para volver ¿a qué? A la vida. Así que, hermano, tenga esa esperanza. Usted es instrumento de Dios. Y su hogar puede ser cambiado y transformado usándole a usted. Así que sea esa espiga en su hogar y empecemos una dieta espiritual en esos campos. Amén. Y verá su hogar transformado por la gloria de nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios. Te damos gracias, buen Dios. Te alabamos, Señor, y te glorificamos porque, Señor, tú eres bueno y porque eres maravilloso, Señor. Padre, no hay nadie, Señor, como tú. Rogamos, Padre bendito, que en esta hora mires mi hogar. Hable con el Señor y usted dígale con sus palabras. Ayúdame, Señor, a hacer la espiga que ese campo, Señor, siendo mi hogar, necesita. Mira mi matrimonio, mira mis hijos, mi esposo, mi esposa. Yo anhelo ver, Padre Santo, tu poder manifestado, Señor, en la vida de ellos, en su vida espiritual. Padre Santo, si se han alejado de tu camino, permíteme verlos nuevamente, Señor, regresando a donde tú, Señor, nos pusiste alguna vez para servirte. Padre Santo, si en mi esposo o en mi esposa, Señor, ha habido conflictos, te pido, Señor, que me ayudes a verte como ese Dios de paz. Que me ayudes, Señor, a ejercer la paciencia, a dar testimonio, Señor, como ese Dios de paz, ese pacificador, esposo o esposa. A recordar, Señor, que tu palabra, Señor, nos recuerda que tú das abundante lluvia, Señor. Que siendo herederos de la promesa, Padre Santo, tú nos reanimas con tu palabra. Aunque estamos exhaustos, Señor, tú vuelves a la vida y nos das esa vida abundante. Permítenos verla en mi hogar, permíteme verla en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, Señor, en mis conocidos, en mis familiares. Me pongo en tus manos, Señor, y con un corazón dispuesto para dejarme dirigir por ti, para compartir la palabra que hoy, Señor, he compartido. Ayúdame a recordar que primero he de escuchar, que la fe viene por el oír
y el oír la palabra tuya, Señor. Padre Santo, que yo he de dedicar tiempo, Señor, de calidad a la lectura de tu palabra, Señor. De manera, Padre Santo, que pueda deleitarme en ella y entonces gozar de las peticiones, Señor, que yo tengo en mi corazón y serán concedidas por ti. Que mi vida esté deleitada en ti, Señor. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Y ayúdame, pues, Padre, a recordarte como ese alimento que nutre. Porque, Padre, veniste, Señor, a nacer, a sufrir y a morir, pero lo viniste a hacer para dar vida. Y ahora tú eres ese pan de vida eterna. Te doy gracias porque me permites ser bendecido con tu adopción. En Cristo Jesús. Amén. Amén.